Hola, bienvenidos a la serie de ejercicios de campo electrostático. Esta oportunidad vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, el campo eléctrico E creado por un hilo de carga infinito, por ejemplo una distribución de carga rectilínea infinita con densidad constante lambda, en un sistema de referencia O, X y Z, si se elige de modo que el hilo de carga se sitúe en el eje Z, está dado en coordenadas cartesianas por el campo igual a lambda sobre 2pi x 0, factor de x sobre x al cuadrado más y cuadrado en dirección y, más y x al cuadrado más y cuadrado en dirección j. Esto si x es diferente de 0 o y es diferente de 0. Nos pide que mostremos que el campo E es irrotacional y solenoidal. Y B, probar que el potencial eléctrico del hilo de carga infinito puede expresarse por phi igual a lambda sobre 2pi x 0, logaritmo natural de a sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, donde a es una constante positiva. Entonces tenemos aquí nuestro hilo infinito que se sitúa en el eje z. Ahora vamos a solucionar la parte a. Recordemos que para que un campo vectorial E, que sería el campo de clase C1, sea irrotacional, se debe dar que el rotor de E es igual a 0. Calculemos el rotor de E. Recordemos que el rotor de E está dado por esta matriz, cuyo desarrollo se obtiene esta expresión, donde en cada componente tenemos derivadas cruzadas. Y recordemos que el campo E está dado por esta expresión, donde la componente en x dada por esta constante multiplicada por x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Análogamente para la componente en y, tengo una constante multiplicada por esta parte, esta variable, y en la dirección z es igual a 0. Entonces aquí tenemos nuestro rotor para calcular con las derivadas parciales y vamos a calcular cada una de las derivadas. Vamos a empezar por todas las que tengan que ver con la componente en x. Entonces tenemos la derivada parcial de la componente en x con respecto a z. Entonces noten que la componente en x no depende de z, razón por la cual esta derivada es 0. Y realicemos la derivada de la componente en x con respecto a y. Entonces tenemos aquí la derivada, la componente en x que depende de y, y sacamos todo lo que no tenga la variable y, que para esta derivada parcial será una constante, que era lambda de x sobre 2pi x 0, y me queda hacer esta deriva de 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Esto yo lo puedo escribir como x al cuadrado más y cuadrado a la menos 1, y obtenemos esto. La derivada parcial de x con respecto a y será esta, que es una constante. Entonces aquí tengo la derivada de esto, que sería menos 1, que está en negativo, de lo mismo, menos 1, o sea me quedaría la menos 2, por la derivada interna. La derivada interna, como estamos derivando con respecto a y, sería la derivada de esto, que me quedaría 2y. Reordenando, entonces lo que estaba aquí arriba lo pasamos aquí abajo y me queda que la derivada parcial de la componente en x con respecto a y estaba por esta expresión. Ahora hacemos la derivada parcial de y con respecto a z, no depende de z, entonces esta derivada parcial es 0. Este resultado lo llamamos 4. Y hacemos la derivada parcial de y con respecto a x, va a ser análoga a la que recién vimos. Entonces sacamos todo lo que no dependa de x, en este caso será una constante, me queda la derivada parcial de 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado. Esto lo reescribo de esta forma. Entonces aquí usando la regla de la cadena me va a quedar menos 1 por la derivada de esto, que es a la menos 1, menos 1, me quedaría menos 2 de lo que está aquí, por la derivada interna. La derivada interna, como estoy derivando con respecto a x, sería la derivada de esto, que sería 2x.
Y tenemos la derivada parcial de la componente ni con respecto a x dada por esta expresión. La llamamos 5. Y la derivada parcial de la componente z con respecto a y es igual a 0. Y la derivada parcial de la componente z con respecto a x es 0. Serían los resultados 6 y 7. Entonces reemplazamos los resultados de las derivas parciales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en 1. Y así calculamos el rotor. Entonces me queda en la entrada I 0, en la entrada J 0, y me queda reemplazar lo que está en la entrada K. Entonces sería esto menos esto. Haciendo multiplicación de signos, esto me queda un positivo. Y noten que esto es igual a esto, razón por la cual esto es 0. Entonces llegamos a que el rotor del campo E es igual a 0, lo que quiere decir que es un campo irrotacional. Ahora vamos a realizar la siguiente parte, que es demostrar que el campo E sea solenoidal. Y recordemos que esto se da si solo si se cumple que la divergencia del campo E es igual a 0. Y recordemos que la divergencia de un campo vectorial está dada por esta expresión, la llamamos 8. Realizamos las derivadas parciales. Pero la derivada parcial de la componente x con respecto a x sería hacer la derivada de esto. Esto que está aquí, lambda sobre 2πx y los ceros, sería una constante, sale de la derivada y me queda la derivada de un producto, ya que esto yo lo pongo arriba, es más cómodo para derivar, y me queda la derivada de un producto, la cual se desarrolla de la siguiente forma: sería la derivada del primero multiplicado por el segundo sin derivar. La derivada del primero es 1 y este me queda igual, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces tenemos el primero, lo dejamos igual y hacemos la derivada del segundo, que va a ser menos 1 sobre, o mejor, por x al cuadrado más y cuadrado a la menos 2 por la derivada interna, que la derivada interna, como estamos derivando con respecto a x, es 2x. Entonces me queda esta expresión, la cual se reescribe, queda esta. Y aquí tenemos una suma de fracciones. Desarrollamos esta suma para simplificar un poco esta derivada parcial. Entonces al sumar me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado menos 2x al cuadrado, y abajo x al cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Simplificamos y nos queda esta expresión, que la llamamos 9. De manera análoga hacemos la derivada parcial de la componente ni con respecto a ni. Es la misma derivada, sin embargo aquí está el paso a paso. Ustedes lo pueden verificar. Y llegamos a esta expresión. Y simplificando llegamos a esta otra, que la llamamos 10. Y la derivada parcial de la componente en z con respecto a z es igual a 0. Llamamos 11. Entonces reemplazamos 9, 10 y 11 en 8 y obtenemos que la divergencia del campo E está dada por esta expresión. De aquí podemos sacar factor común lambda sobre 2πx y los 0 y x al cuadrado más y cuadrado y todo elevado al cuadrado. Entonces este sería el factor común y eso es lo que me quedaría dentro. Pero notemos que esto con esto se cancela y este con este se cancela, o sea que todo lo que está dentro del paréntesis es 0. Es decir que la divergencia del campo E es igual a 0. Es decir que el campo es solenoidal. Ahora vamos a hacer la solución de la parte B.
Recordemos que el campo está dado por el menos la divergencia del campo escalar. En este caso sería el potencial. Y que el potencial eléctrico de un hilo de carga infinito es dada por esta expresión. Lambda sobre 2pi epsilon 0 igual al logaritmo natural de a sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más c cuadrado. Y que el gradiente de phi está dado por esta expresión, la llamamos 3. Entonces, para mostrar esto, esta expresión, vamos a tomar el potencial, le vamos a calcular su gradiente y lo que esperaríamos es llegar a obtener el campo. Entonces vamos a hacer el cálculo de las derivadas parciales. Entonces tenemos la derivada parcial de phi con respecto a x y tenemos una parte constante que sale de la derivada y lo que me queda sería la derivada del logaritmo natural de a sobre x al cuadrado más c cuadrado. Y no lo escribo en raíz, sino que lo escribo en potencia a la 1/2. Desarrolla esta derivada. La derivada de un logaritmo natural es 1 sobre el argumento, que sería todo esto que está acá, 1 sobre a sobre x al cuadrado más c cuadrado elevado a la 1/2 multiplicado por la derivada interna. Entonces, la derivada interna sería la derivada de esto, ¿sí? Pero esto yo lo pienso como x al cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2. Entonces me queda a, que es una constante, por menos, es menos 1/2, menos 1/2 multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado a la 1/2 menos 1, que me quedaría menos 3/2, multiplicado por la derivada interna, que será la derivada interna de x al cuadrado, es 2x. Reorganizando, con esta se cancela, este 2 con este 2 se cancela, y esto que está aquí abajo haciendo producto de medios, producto de extremos, queda arriba, y esto que está a la menos 3/2 queda aquí abajo, y esta x es esta x que está acá, y esto se puede simplificar un poco más. Simplificando me queda que la derivada de phi con respecto a x es igual a menos lambda sobre 2pi epsilon 0 factor de x sobre x al cuadrado más y cuadrado. Este resultado lo llamamos 4b. De manera análoga, y eso lo pueden verificar, se hace la derivada parcial de phi con respecto a y. Vamos a obtener un resultado idéntico, el cual lo llamamos 5b. Idéntico en el sentido de que estamos derivando con respecto a y. Me queda aquí la y. En la derivada parcial de phi con respecto a x, aquí me queda x. Y la derivada parcial de phi con respecto a z es 0. Entonces reemplazamos los resultados 4b, 5b y 6b en 3b. Y obtenemos esta expresión, de la cual podemos sacar común menos lambda 2pi epsilon 0 y me queda esta expresión en el interior del paréntesis. Multiplico por menos 1 al lado y lado de la expresión y que me queda que menos el gradiente de phi es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 multiplicado por eso. Y notemos que lo que tenemos aquí en la otra expresión es el campo. Entonces se verifica que el campo es igual al menos gradiente del potencial.